Gloria a Dios. Vamos a buscar en Lucas capítulo 22, versículo 31. Lucas 22, 31. Dijo también el Señor: Simón, Simón, he aquí, Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo, pero yo he rogado por ti que tu fe no falte, y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Gracias, Señor, te damos por este momento. Te pedimos que tu Espíritu Santo se mueva, que nos hable, Señor, que fluyas en medio de nosotros. Hoy nos disponemos para recibir tu palabra, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Después Jesús le dijo a Pedro: Pedro, escucha bien. Satanás ha pedido permiso a Dios para ponerles pruebas difíciles a todos ustedes, y Dios se los ha dado. Pero yo he pedido a Dios que te ayude para que te mantengas firme. Por un tiempo vas a dejarme solo, pero después cambiarás. Cuando esto pase, ayudarás a tus compañeros para que siempre se mantengan fieles a mí. Bueno, como hemos venido estudiando acerca de los últimos momentos de Jesús con sus discípulos, nos damos cuenta que son momentos bastante determinantes, significativos, porque nos muestran cómo Jesús comparte no solamente en este momento el pan y el vino, sino unas enseñanzas que iban a ser puntos clave para la fe de las personas. Entonces, este pasaje, lo principal que nos permite mirar la gran enseñanza es que nos permite ver la obra de Satanás, asunto al cual la mayoría de creyentes quiere hacerse el loco o quiere ignorar. Entonces Jesús aquí destaca el interés del diablo por propiciar la caída del pueblo, de los hijos de Dios, y se muestra por las mismas palabras del Señor que Él va a hacer todo lo posible para lograr esa desconexión. Sí, entonces aquí esta palabra nos lleva a reflexionar, a mirar, a aprender y a tener entendimiento de las obras del enemigo. La palabra dice que hay unas artimañas, con esa palabra lo llama o lo utiliza. Y esto lo podemos entender como las estrategias desestabilizadoras de la relación con el Señor, ¿sí? Entonces tenemos que aprender a identificar al enemigo y su obra. ¿Qué es lo que él hace? ¿Qué es lo que él hace en mi vida en particular? Porque pues a cada quien, así como el Señor tiene su relación con cada uno y a cada uno trata de manera especial, el enemigo también. El enemigo tiene conocimiento de cómo meterse en nuestra vida, en la vida de la gente. Entonces, en la palabra vemos que hay muchas características o descripciones del diablo. Una de ellas dice que es el tentador. El enemigo siempre va a estar propicio a poner el momento, la persona exacta que va a aportar a esa desconexión que nosotros tenemos con el Señor. Lo miramos en la palabra lo llama el tentador. De hecho, se le presentó a Jesús como esa figura, ¿sí? A tentarlo y hacerle desear aquello que necesitaba en ese momento. Otro aspecto también es el de la mentira. Este creo que es uno de los aspectos más importantes del enemigo. La palabra dice que él es el padre de mentira. Es como decir, cuando uno dice es el papá, es el papá de la música, es el papá del evangelio, es como lo sumo, ¿sí? Entonces, si hay alguien que sabe cómo mentir, si sabe, que sabe cómo engañar, es el enemigo. Y él trae confusión, ¿sí? Entonces, mire que con la palabra, cuando uno va aprendiendo, por eso es que es necesario conocerla y que usted vaya cada vez adquiriendo más conocimiento de lo que está escrito, porque hay una palabra que habla acerca de que Dios no es Dios de confusión, pero el enemigo sí trae la confusión y trae la mentira, lo cual nos hace pensar que cuando nosotros estamos en confusión, porque hay a veces, muchas veces, en la feligresía se mira eso, que la gente está ahí, pero está batallando con algunos aspectos, que tiene confundida la mente, tiene confundido el entendimiento,
Entonces podemos entender que cuando hay confusión es porque hay obra de Satanás, ¿sí? Entonces, como pastora yo voy a identificar al diablo? ¿Cómo voy a identificar que él está? ¿Sí? Porque él es sutil. Cuando usted tiene confusión en su corazón, por ejemplo, cuando hay ínfulas de rebeldía, póngale la firma que hay obra del enemigo. ¿Por qué? Porque la rebeldía o las confusiones o las preguntas, como se ha venido enseñando, muchas veces pasan como si fueran pensamientos nuestros, ¿sí? Pensamientos que son inclusive normales. La sociedad y el sistema satánico ha hecho que nosotros pensemos que la rebeldía y que los pensamientos diversos hacen parte de la humanidad. Y no es así, porque nosotros hemos sido creados por un Dios que ha ordenado el sistema. Usted se da cuenta que a los animales, por ejemplo, la naturaleza no necesita que nadie le enseñe para el funcionamiento, ¿sí o no? O sea, uno mira un perro y los perros tienen características estándar en toda la especie, los felinos de la misma manera. Y es tan así que usted puede ver un gato o puede ver un león y por ser felinos tienen un mismo comportamiento, ¿sí? ¿Qué cambia? La fuerza, el tamaño, de pronto algunas características especiales como el tema de ser más salvajes o menos salvajes, pero el comportamiento es el mismo. Yo un día les decía, que usted no encuentra un perro gay, un perro que diga, ¿sabe qué? Voy a abortar, un perro que salga con nuevas ideas, eso no se ve en la creación. Por lo tanto, nosotros somos, como somos hechura suya, partimos del mismo eje. Por eso, si usted se da cuenta, aún entre los homosexuales, uno sabe y determina las características de lo original que Dios creó en esa persona, ¿sí? Por más que quieran eh, cambiarse, ¿sí? Por eso uno mira a veces hombres que pretenden ser mujeres, pero pues se les ve la barba, se les ve lo tosco, por más que traten de cambiarlo, ¿sí? Entonces esto es una ley, y como es una ley de la creación de Dios, no se puede cambiar. Y si se cambia es por obra de Satanás, no viene en la naturaleza humana. No, que el niño nació y desde que era niño tenía, ¿qué se puede decir? Como se le veía que ya tenía sus inclinaciones, el niño que quería ser niña, eso sí se mira, pero es porque hay obras generacionales, no porque el niño haya nacido con ese chip. Es más, está demostrado que mucho de la personalidad del ser humano tiene que ver con el contexto en el que nace y crece, ¿sí? O sea, ¿qué quiere decir? Que nosotros al final somos un cúmulo de situaciones que hemos absorbido alrededor que nos permiten ser quienes somos. Por eso los hijos de músicos salen músicos, por eso los hijos de abogado generalmente salen así. Estoy hablando generalidades, por supuesto. Mm, y cuando hay obras de estas que nacen con intenciones de suicidarse, con rebeldía, que el niño es rebelde, es porque hay obras de las tinieblas que han sido eh, instauradas o que han sido puestas desde los antecesores, desde las generaciones anteriores. Por eso, cuando hay niños, por ejemplo, el otro día alguien me decía, es que este chico es muy inquieto, se ha vuelto muy inquieto. Hay que entender, hay una, digamos, fase que es normal del niño de la edad, ¿sí? La inquietud. Pero cuando se mira que el niño es rebelde, hay que entender, el padre debe entender que hay que deshacer obras de las tinieblas, ¿sí? Y mire, esto es importante saberlo hacer. La batalla espiritual es un arte que se aprende, ¿sí? O sea, uno por decir no, que se vaya el diablo y que venga Jesús, no va a enfrentar al enemigo, ¿sí? Uno por decir, ay, no, Dios, que lo oren, ya, eso no va a hacer. Lo que va a hacer es que usted aprenda a manejar las armas espirituales que cada uno tiene. Entonces, digamos eso por hablar de algún ejemplo en particular, pero cada uno de nosotros cargamos una, una identidad que ha sido generada a través de nuestras generaciones,
¿sí? Y esto el Señor nos llama a romperlo, ¿sí? ¿Por qué? Porque la obra y la prueba del diablo siempre van a estar presentes. Es más, el mismo Señor Jesucristo da permiso al enemigo para que nos toque y para que nos ponga esas pruebas que van a, mire, si usted se coge de esto, si usted lo entiende saludablemente por medio de la fe, la prueba va a desarrollar en cada uno de nosotros una autoridad y una contextura espiritual. De lo contrario, la prueba es la ocasión de caer del creyente. Así de delicado es esto. Así que si usted está aquí y está recibiendo esta palabra, ya tiene que entender con total seriedad, cosa que a veces no se ve, ¿sí? Con total seriedad de la obra del enemigo. O sea, usted entienda que aunque usted ignore, que aunque usted no quiera prestarle atención al tema, hay obra del enemigo que te está jalando, que te está succionando lo que tú recibes, ¿sí? Que te está dejando con las manos atadas, se puede decir, o paralizado para obrar en función de lo que dicta el espíritu. Entonces, cada uno tiene que ver qué es lo que el enemigo o qué es lo que el Señor permite que el enemigo ponga en mi vida. Y esto generalmente tiene que ver, pues por supuesto, con las debilidades, con las cercanías que tenemos. Por eso las relaciones interpersonales son o pueden llegar a ser una herramienta del diablo para introducir ideas, acciones, eh, y todo este tipo de cosas, aún sentimientos, ¿sí? En la vida de un creyente o de una persona que pretenda o que tenga el llamado por parte del Señor. Entonces, cuando usted se sienta de estas maneras, porque uno tiene que aprender a identificar y a uno le toca, a mí me ha tocado, y darse cuenta, no, no es mío. O sea, entiende primero que eso que tú sientes, esos impulsos, no son tuyos, son introducidos. Cuando uno entiende eso, digamos que al verlo como no parte de ti, lo que uno tiene, es más fácil pelearlo. Porque uno mira aún en la congregación y aún en personas que llevan años, que la gente dice, no, pero es que yo soy así, es que es la personalidad. No, el creyente, mire, voy a decir algo, el creyente que entiende las cosas, esto es lo que voy a decir es súper obvio, pero la gente no lo ve así. Tiene que estar dispuesto o, o tiene que estar pronto para el cambio, ¿sí? El creyente que no nota cambios en su vida no está usando el Evangelio de Cristo. O hay cosas que no está limpiando de su casa, de su vida. ¿Sí? En estos días yo recordaba a una persona específica que tiene que ver con esto, porque sirve al Señor, está ahí, pero toda su vida no ha querido cambiar una mentalidad específica que le ha hecho bastante daño. Tal vez esa persona hasta ahora no se da cuenta, ¿sí? Pero entonces, ¿cómo yo me doy cuenta si yo estoy avanzando o no? Que en mi vida se produzcan cambios. O también que yo logre dominar ciertas situaciones que suceden a mi alrededor que parten de mí mismo, ¿sí? Entonces hay cosas que uno como hijo de Dios va dejando atrás. No es que yo antes sentía esto por fulano, por fulana, sentía esta confusión y ahora el Señor me ha aclarado. Ahora las cosas son distintas. Yo tenía esta inclinación a esto, el Señor lo cambia, pero no va a pasar si uno no hace la obra. Así sirvas y lo hagas hermoso, como les decía la anterior predicación, ¿sí? Así algo del Evangelio usted conozca, ¿sí? Entonces, hay estrategias y hay iglesias enteras, denominaciones enteras, siervos que tienen mutiladas algunas extremidades del cuerpo, ¿sí? Ya ve usted, por ejemplo, que hay gente que no acepta a los profetas, como no tener una parte del cuerpo, ¿sí? Hay denominaciones que no paran ni cinco de atención a las lenguas espirituales, están mutilados, ¿sí? Por eso es que dice que el enemigo quiere mutilar el cuerpo. Mire, también una manera de identificar un ministerio, por ejemplo,
que hayan los ministerios escritos en la palabra, ¿sí? Usted ya los conoce, son 5 y si no, investíguelos porque no es el tema de ahorita, pero uno va identificando, es decir, que usted tiene plena capacidad de conocer cuál es la voluntad de Dios. Quiere decir que usted que está sentado, nadie le va a venir a meter los dedos a la boca, ¿sí? Ningún pastor, ningún líder. ¿Por qué digo esto? Porque en la iglesia siempre se van a desatar levantamientos de rebeldía, ¿sí? A veces en mayor medida, a veces en menor. Muy seguramente a esta iglesia algún día le llegue el momento, ¿sí? De ser, como dice, separar el trigo de la cizaña, ¿sí? Y ahí los que están tendrán que identificar, ¿sí? Ahí los que están al frente, porque es la prueba ahí, ¿sí? El Señor nos prueba de esa manera, o sea, es más, usted y yo estamos avisados. A Pedro le dijo el Señor, imagínese, a Pedro no le llegó la prueba de, de sorpresa ni siquiera. Le dijo, eh, Pedro, Satanás le ha pedido a Dios, o sea, el Padre le ha pedido el permiso para zarandearlos, ¿sí? Y Dios se lo dio. Entonces Pedro le responde, no, yo firme, yo contigo firme. Todos tenemos en algún punto esa respuesta. No, yo estoy firme, ¿sí? Sí, pero ya te digo yo, le dice el Señor, que antes de que el gallo cante, cuando me estén entregando, tú me estarás negando. Pero tranquilo, lo importante es que tú pases la prueba. O sea, no es tanto la acción, es el corazón como hemos venido desarrollando, ¿sí? Porque tropezarnos, todos en algún punto nos vamos a tropezar en la relación, que hace parte del aprendizaje. La cosa es salir de ahí. Lo contrario pasó con Judas. Judas no salió, no pudo salir de eso. Mire, Judas describe algo bien importante, que es el motivo por la que la gente se suicida, por la que la gente niega al Señor, como decía el apóstol Álvaro esta mañana, no, yo me regreso a mi iglesia católica nomás, o se regresan eh, en términos espirituales a la esclavitud o a Egipto, como lo llama la palabra. Y es los sentimientos y pensamientos que introduce el enemigo después de una caída o de una prueba o de un momento de, como llama aquí, de ser zarandeados. A Judas dice que después de que hizo lo que hizo, o sea, el punto no estaba en haber hecho lo que hizo tanto, ¿sí? Vinieron demonios, decía, espíritus que lo atormentaban, poniendo, me imagino yo, culpa, tantas cosas que él pudo haber sentido que lo llevó a suicidarse, ¿sí? Entonces, todas esas obras parten de ahí. Entiéndalo porque cada uno tiene que mirar cuál es el frente que tiene, ¿sí? ¿Qué tiene que liberar en su familia? ¿Cuáles son las tendencias de los hijos, por ejemplo? ¿Sí? Que generalmente se van pasando, por eso uno se da cuenta, yo tengo estas cosas de mis padres, y los padres a veces miran y dicen, este me está saliendo, yo tenía ese problema también. Entonces, es deshacer la obra, darse cuenta de las artimañas que desestabilizan el cuerpo y que tarde o temprano van a llegar a cada uno como individuo y también a la iglesia como iglesia, ¿sí? Como congregación. Entonces, cuando eso ocurra, ojalá que usted tenga estas herramientas para identificar, mandar a callar al que haya que callar. Que aquí ya pasó en algún momento. Yo recuerdo que un fulano vino aquí a hablar y la gente se le paró y le dijo, no, nosotros seguimos firmes adelante en el proyecto que Dios ya había establecido. No, que vénganse conmigo, no, ¿sí? ¿Por qué? Porque hay que saber. Sí, así generalmente, mire que generalmente quienes se levantan en esa posición de rebeldía son líderes, así como el diablo. El diablo tenía una posición especial en el cielo. No era un ángel más, no, era el ángel más hermoso, era el dotado, era como el que tenía eso que todos los demás querían tener. Entonces, para cuando ocurra, pues ya se está poniendo ahí la advertencia, pero también en su vida diaria.
¿sí? Desde que usted se levanta, mire, peor todavía, desde que usted se acuesta, porque la obra del enemigo no comienza en el día, comienza en la noche, ¿sí? Cuando uno se acuesta, cierra los ojos y se duerme, es cuando el enemigo empieza a introducir o empieza a ministrar, a inspirar el corazón, porque eso va a determinar el día que sigue. Por eso es importantísimo que usted no se acueste sin cubrirse con la sangre del Señor, sin orar, incluso me atrevo más a decirle, sin hacer una batalla espiritual, porque la hora de ellos es la noche, porque es cuando todo el mundo está con las armas abajo, pero usted tiene su espíritu, que si usted lo alimenta, él permanece peleando y tiene una contextura que no permite, ¿sí? Por eso, mire, los sueños, por supuesto que hacen parte de todo lo que tiene que ver con lo químico y cerebral, lo físico, digamos, lo biológico, no sé cómo se diga, pero los sueños los utiliza mucho el enemigo y aunque a veces no tengan mucho sentido, colocan sentires, cargas espirituales, eh, pensamientos de derrota, pensamientos de muerte, ¿sí? Eso hay que deshacerlo para que usted al otro día no tenga que cargar con esas cosas. Entonces, la división, la manipulación, también dice la palabra, es obra de Satanás. Hay un pasaje en Juan capítulo 8, versículo 44, que habla de esto. Dice, vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. O sea, usted piensa que sus deseos y sus gustos y lo que usted persigue son parte de sus sueños personales. No es así. Usted hace lo que, si no tiene al Señor y si no está siguiendo la voluntad del Señor, aunque sea cristiano, ¿sí? Está siguiendo lo que su padre, el diablo, quiere que usted haga, ¿sí? ¿Y por qué digo aunque sea creyente? Porque hay mucha gente que está en la iglesia, pero no está en la voluntad. Hay mucha gente que se convierte, ¿sí?, al Señor, cree en el Señor, empieza a acatar los principios, algunos, pero no se meten en lo que Él determinó para esa persona, ¿sí? Entonces ahí es cuando vemos que la gente sigue en sus situaciones normales, cotidianas. No digo que no hay que seguir en las situaciones cotidianas, pero a cada quien el Señor le hace un llamado. Ya eso lo ministrará a cada cual el Espíritu, ¿sí?, conforme el desarrollo que cada quien vaya teniendo. Pero lo que sí es que si usted no está haciendo la voluntad de Dios, inmediatamente se pasa a hacer la voluntad del diablo. Por eso dice que los que no son amigos de Dios, inmediatamente, aunque sirvan en la iglesia, se constituyen enemigos de Él, ¿sí? Entonces dice, Él ha sido homicida desde el principio. Mire, aquí hay un punto que es bien tenaz, y es que el apóstol Álvaro ayer en la mañana hablaba un tema relacionado con esto que a mí me habló mucho, ¿sí? Y es que en la iglesia, o bueno, dentro de las cosas de Dios o dentro de los dones que el Señor da, muchas veces se mezclan asuntos. Por eso hay un profeta, que es Balaam, me parece, que él sí era profeta, indudablemente tenía revelación espiritual, pero no se sabe al fin de cuentas de qué lado está bateando, ¿sí? O sea, si está del lado del pueblo de Israel, porque él estaba en otro lugar, él estaba al servicio de otra tierra, ¿sí? Entonces se mezclan los asuntos. Por eso es que la gente ora, los creyentes, muchos creyentes oran en contra de otros creyentes, ¿sí?, equivocadamente. Uno ha visto, yo me recuerdo el otro día le contaba a mi esposo, había un grupo de personas que venían a orar, a batallar en contra de la secta Salem, ¿sí? Entonces iban y daban la cuadra y ungían. Esto, mire, esto raya en este comportamiento
del enemigo, de Dios, ¿sí? Porque el que hace la voluntad de Dios, le aseguro que no tiene tiempo de pensar en los otros, ¿sí? Cada cual verá, a cada quien el Señor le ha dado la dotación. Y si hay alguna congregación que no sea parte, pues será responsabilidad de esa congregación, no es del que está por debajo, ¿sí me hago entender? Entonces, él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de lo suyo habla, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. ¿Sí? Entonces, identificar qué obra el enemigo me está metiendo a mí personalmente, cómo me ataca a mí, ¿sí? ¿Cuáles son los deseos que él quiere poner? Si yo tengo un deseo, un pensamiento, una inclinación, ¿qué hace uno? Declaro libertad, cubro con la sangre de Cristo, utilice las armas, usted va a ir viendo los efectos, ¿sí? Los va a ir viendo. Desde cosas como la gente que recién llega, que tiene que dejar vicios, todo esto. O sea, no es la abstención de me voy a parar firme porque eso no le va a dar, o sea, la voluntad del hombre no tiene fuerza para eso. Pero cuando empezamos a hacer la obra liberadora, ¿sí? Por eso es que uno a veces a la gente le dice, mire, ore con fulano o con fulana un tiempo para que le aporte a hacer esa obra, ¿sí? Y ya lo que el Señor vaya mostrando. Pero hay que hacer la obra. La actividad del creyente es espiritual, principalmente. Y la gente piensa que no. Hay denominaciones que dicen que lo más importante es la familia, que lo más importante es tu bienestar, el desarrollo. No, esas otras cosas vienen detrás de lo que estamos enseñando, ¿sí? Porque si no, por muchas ganas e intenciones que la persona tenga, se va a dejar guiar por el diablo porque está atada, ¿sí? O no va a ver porque está puesta una venda, ¿sí? Entonces, usted que está aquí, eh, métase en esa batalla. Voy a deshacer las obras del enemigo. Así nos toca a los siervos, si queremos avanzar y si queremos ver el poder del Señor, porque si no el enemigo es más rápido, es más eficiente para destruir y para dañar eso que el Señor pretende. ¿Sí? Dice, pues bueno, usted conoce el pasaje de que el mismo Satanás se viste como ángel de luz, ¿sí? Entonces, cuando nosotros eh, entendemos esto y entendemos el ataque del diablo, ese ataque, si usted lo toma el conocimiento que está recibiendo de parte del Señor y toma la fe, el conocimiento y la fe, los une y empieza a batallar creyéndole al Señor, creyendo que hay poder en lo que usted hace, nos estamos metiendo en la batalla. Es decir, el ataque nos obliga a meternos, ¿sí? Yo en más de una ocasión he dicho, o sea, siento tan pesado el ambiente que me toca meterme. O sea, no es al contrario, ¿me hago entender? Generalmente uno siente la respiración del diablo ahí cerca y uno se da cuenta de que tiene que hacerlo. Por algo importante que también el apóstol predicaba esta mañana, y es que la iglesia debe desarrollarse en los aspectos espirituales, porque si no nos quedamos en que en el amor del Señor y en la evangelización, que por supuesto es importante, pero no ganamos territorio o no ganamos riqueza. El creyente no tiene Espíritu Santo, no tiene revelación, no tiene poder. Usted ora y por eso les decía un espíritu que estaba en un hombre, le decía a unos que fueron a orar, a Pedro, a Pablo, no sé, a quién conocemos, pero a ustedes no los conocemos. Y así son la mayoría, ¿sí? Entonces nosotros tenemos que hacernos conocer y nos hacemos conocer adquiriendo estatura espiritual. Es decir, que cuando la pelea viene, usted no la esquiva, sino que la enfrenta, ¿sí? No es que siento que el enemigo me está metiendo pensamientos de temor, de ansiedad, de derrota,
el enemigo me está colocando personas, se me dañan asuntos, haga la batalla con lo que vaya aprendiendo hasta este momento, ¿sí? Y con lo que siga aprendiendo de ahí en adelante. Y eso va a generar autoridad. Por eso el Señor Jesús, aquí el Señor está dando, o sea, está enseñando la batalla espiritual, ¿sí? A Pedro, o sea, le está diciendo, va a venir de un ataque. Entonces, ¿qué viene después? Que es como pasarnos al otro lado del río. O sea, Pedro, después de que pasó este momento en el que niega a Jesús, pero se arrepiente, que es el punto importante, él adquiere autoridad y por eso el Señor le dice, para que luego animes a otros, o para que luego, ¿cómo es que les dice? Para que luego confirmes a tus hermanos, ¿sí? En la otra versión dice, para que cuando esto pase, ayudarás a tus hermanos, a tus compañeros, para que siempre se mantengan fieles a mí. Y es también la forma en cómo el Señor trabaja. El Señor trabaja a determinadas personas para guiar a otros, ¿sí? Por eso generalmente el que está parado al frente predicando ha tenido que ser pasado por procesos personales que usted no tiene por qué conocer de pronto, o tal vez sí, ¿sí? Pero que el Señor se asegura de pasarlos y de meterlos en esto, en obligarlo a uno a pelear para enseñar a pelear, ¿sí? Entonces, el ponernos en esa actividad espiritual nos desarrolla. Entonces, eh, la autoridad que viene después de la prueba o el poder que viene después de la prueba es bien importante, ¿sí? Y eso, por eso dice, no sé si tengo por aquí. Hay un pasaje que habla de eso, del gozo que viene. Ah, mire, hermanos míos, no sé cuál es, pero aquí anoté un pedacito. Tened por sumo gozo cuando halléis en diversas pruebas. O sea, cuando viene la prueba, es la oportunidad, ¿sí? Es el desarrollo. Por eso hay que tenerlo como sumo gozo. Porque luego usted va a mirar hacia atrás y va a decir, qué bien, o sea, logré, salí de esto, pude pelear, neutralicé la obra del enemigo. El enemigo me estaba robando, pero yo la neutralicé. Esto, ojalá, para las personas especialmente que están sentadas pensando, es que sí, que Dios, que no sé qué, pero no hay poder, no hay movimiento, ¿sí? Sin importar la persona que sea, sin importar la edad, ¿sí? Quiere decir que usted, por más que esté desentendido, por más tarde que haya llegado al Evangelio, el Señor le concede la oportunidad de batallar para que se forme una contextura y haya poder del Señor. Sí, entonces, si usted se pregunta, ¿cómo deshago? A ver, entonces aquí, por supuesto que esta temática da para hablar muchas cosas y enseñar muchas cosas. Una de ellas, la armadura de Dios, que hay cada cosa, ¿sí? Pero, ¿cómo deshacemos la obra del diablo? Con poder del Señor. ¿Usted tiene el poder del Señor? Algunos no lo tienen. ¿Sí? La gente piensa que sí, sí, todos tenemos. No, algunos no lo tienen porque eso hay que adquirirlo. Por eso las vírgenes, mire, las vírgenes que se quedaron dormidas son creyentes, son iglesias que no han tenido intimidad con el Señor. Las iglesias o las vírgenes prudentes, decía que ellas habían comprado antes. O sea, el poder del Señor se compra, la salvación no, la salvación es gratis. Usted puede pasar raspando al reino de los cielos solo por creerle al Señor, pero el poder del Señor sí se compra. ¿Sí? Así que si a usted le falta ver en su vida poder del Señor, pues entiéndalo como el Señor le revele, pero busque adquirir esa sustancia, ¿sí? Usando el poder del Señor es que se deshace el poder del diablo. Entonces la pregunta es, ¿tengo poder de Dios? A veces no, la gente está vacía, ¿sí? Y mire, las cosas, cuando una persona tiene poder de Dios en su vaso, las cosas más insignificantes tienen gran impacto,
en el reino espiritual. Por eso es que esto no es de griterías, yo no, a ver, yo sé que hay estilos de cada quien, ¿no? Lo entiendo, lo respeto, pero esto no es de que te caigas en el nombre de Jesús, no, ¿sí? Cuando el Señor toca de la manera como la palabra misma lo representa, como una paloma, ¿sí o no? O sea, el Señor no dice, no, viene el león a prendernos aquí todos en el espíritu. El león es otro tema, perdón, es otro tema. Es la parte, el aspecto guerrero del Señor. Pero para prender el espíritu, solo basta con que alguien tenga poder dentro y que lo sepa usar, que sepa mover la unción, ¿sí? Entonces, por, por sencillo que sea lo que usted haga, ¿sí? Porque a veces la gente mira mal y entiende mal, pensando que hay que mejorar los aspectos físicos de su servicio, que hace parte, pero esa es otra cosa, ¿sí? Por sencillo que sea lo que usted haga, el espíritu se mueve, ¿sí? Por eso no hay que armar un show ni nada, simplemente dejar que el Señor fluya. O dígame, en la iglesia del primer siglo no había nada, era la palabra. Me imagino que había adoración, pero no había como ahora que pues uno pone, no, que la batería, que la luz, porque todas esas cosas son aspectos naturales, pero el aspecto espiritual, el aceite es lo que la iglesia debe perseguir, es decir, que falte todo el mundo, pero que no falte la presencia del Señor, que falte el recurso, que si toca meternos en un hueco para servir al Señor, adorarlo, nos metemos. Así hay cantidad de iglesias en el mundo, ¿sí? Que no son visibles, pero se mueve el poder, ¿sí? Y pasan cosas. Por eso Pablo y Silas estaban en la cárcel, empezaron a adorar y pasaron cosas, ¿sí? Se abrieron las puertas. Entonces, la iglesia que se acomoda a no ver a que el Señor no les muestra su poder, pues es una iglesia bastante escasa que ojalá les sirva para salvarse, pero muy inofensiva al reino de las tinieblas. Ahora yo le invito a que usted se pregunte, ¿yo soy ofensivo al reino de las tinieblas o soy un verdadero cero a la izquierda? ¿Sí? Si eso es así, tenga un poco de temor de esto y esfuércese por alcanzar la contextura, porque si no, el diablo igual lo va a pedir para zarandearlo y muy probablemente se caiga. Ahí está la caída, ¿sí? Por eso es que la gente, que no, sí, firmes, no sé qué, pasa cualquier cosa. Yo he mirado y conocido gente que en lunes dicen firmes, adelante, y el sábado ya están tirando todo por la borda. Entonces, ¿qué es eso? Es que no hay contextura espiritual. Somos tan sencillos de mover como que el enemigo medio nos susurre algo al oído para cambiar de parecer, ¿sí? Esas personas no logran ver el verdadero poder del Señor. ¿Qué aspectos puede utilizar para mover el poder del Señor? Se preguntarán ustedes, porque listo, ya sabemos que la obra del enemigo se deshace con el poder del Señor. La fe. La fe es la primera, ¿sí? Por eso la palabra lo enseña como el escudo de la fe. Porque antes de usted atacar tiene que estar bien cubierto, ¿sí o no? No puede estar tan expuesto. Entonces, la fe, cuando vengan situaciones, todo llévelo a eso que usted tiene, que es la fe, creerle al Señor. Porque, mire, el creyente generalmente se queda en este primer punto. No, es que yo me cuesta creer. O sea, definitivamente hay gente que dice, es que a mí me cuesta creer que eso dé resultados. Así me dijo una señora que atendí el otro día en consejería. Que a propósito, hago aquí un paréntesis, quienes necesiten consejería, a ver, yo sé que hacemos la fila aquí y a veces le cuentan a uno las cosas, pero a veces hay temas delicados, importantes, no lo cojan a uno ahí a quemar ropa, ¿sí? Podemos hablarlo, usted me llama, inclusive nos citamos en algún sitio para hablar cosas importantes, ¿no? Ahora no me va a venir a decir cosas bien básicas que uno puede desarrollar en una llamada en 5 minutos, ¿sí me hago entender? O sea, quiero decir que está abierta la opción, que la use el que necesite. Eh,
sin bobada, si me hago entender, sin la tontería de que no, todo tengo que sujetarlo y voy allá, y porque perdemos tiempo usted y yo. Entonces, cierro paréntesis, la gente se queda en esto. Entonces atendí a una persona el otro día y decía, es que yo no veo, o sea, no veo. Esa es la primera batalla del creyente, creerle al Señor. Por eso es que es la fe el primer aspecto que usted tiene que tener. Decida creerle, oblíguese a creerle. Mis ojos ven esto, mi corazón me dice esto, pero yo voy a esperar en ti, tener esa certeza. Otra, la palabra de Dios. No sé cómo pelear, tiene toda la palabra para que usted la declare. La palabra de Dios tiene espíritu de Dios. Cuando usted la declara, la utiliza, el espíritu se mueve, va liberando. La palabra trae liberación, ¿sí? Y trae fe. O sea que si usted tiene un nivel de fe pequeño, como el caso que les cuento, y se acerca a la palabra, ya tiene dos cosas que van creciendo, ¿sí? El creyente que no lee la palabra, perdóneme que se lo diga, está en el primer punto. Y este primer punto es peligroso. La fe, si no es alimentada, en algún momento se rompe. Tómeselo en serio, porque el diablo no escatima, ¿sí? No importa quién usted sea, no importa cuál sea el plan de Dios, te puede botar. El enemigo se ha visto. El Señor les da a veces lugares o llamados importantes, gracias del Señor que llama la palabra, y la gente los pierde, como cuando van a coger agua se les va la riqueza. Entonces, la fe, la palabra de Dios, úsela, la oración, ¿sí? La oración es otro tema que la gente poco sentido le ve, ¿sí? La gente piensa que la oración es para ir a confesarse o es para poner al día al Señor de sus novedades. No es así. Es más, el Señor ya sabe todo lo que usted hace y va a hacer aún antes de que lo haga. O sea que dice la palabra, someteos pues a Dios, resistid al diablo y él huirá de vosotros. En la oración es cuando el Señor lo alimenta. En la oración es cuando el Señor mueve el espíritu también, ¿sí? Otro aspecto. No, que ya le he pedido al Señor 1000 veces por lo mismo. Sígale orando por eso mismo, porque el espíritu se sigue moviendo, ¿sí? Sigue trayendo libertad, ¿sí? La otra, vestir la armadura de Dios, que esto da para hablar un tema completo, ¿sí? Pero bueno, ahí para que cada quien lo consulte si le interesa, ¿sí? Dice Efesios 6:10, por lo demás, hermanos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, vestíos toda la armadura de Dios con la que podrás con la que podrás estar firme contra las acechanzas del diablo, ¿sí? Eh, Importantísimo la armadura, investíguela o en algún momento la volveremos a tocar. Y permanecer, otro tema importante, dice velad, estar alerta. Por eso a Pedro, él no le dice, saca todo tu arsenal de armas, no, le dice, estate alerta, porque el diablo, Satanás, os ha pedido para zarandearos. Entonces, la postura alerta del creyente debe permanecer siempre. No baje la guardia, ¿sí? Hay un montón de creyentes que nos dormimos en algunos momentos en los laureles y ahí es cuando el enemigo ataca y roba y daña, ¿sí? Velad, dice Corintios 6:13, 16:13, velad, estad firmes en la fe, portaos varonilmente y esforzaos. O sea, ya hizo usted la batalla hoy, siga, permanezca, sea constante. No, que sigue estando el problema, siga adelante con el Señor. No, que ya me caí, ¿qué dirá el Señor? No importa, siga adelante. El Señor está liberando. Hay obras de las tinieblas que son tan fuertes que requieren un tiempo, un desarrollo, ¿sí? Es más, requieren que el vaso esté preparado para recibir lo que tiene que recibir, ¿sí? Entonces, en conclusión, para Pedro era bueno esa zarandeada,
¿sí? Por eso, cuando nos hallemos en diversas pruebas, estar gozosos, sabiendo que es la oportunidad, sabiendo que ahí es cuando tenemos que esforzarnos varonilmente, como dice la palabra, estar firmes en la fe, usar lo que conoce. Ya le di unas cuantas. Hay muchas más herramientas espirituales, pero con algo de esto que usted tome, ya la obra del Señor se va a ir desarrollando. ¿Sí? Y eso, todas esas obras van a buscar la separación de Dios con el Señor. ¿Sí? Por eso es esa expresión, zarandear, como a trigo. Y usted mira cómo separan la paja del trigo, ¿sí? Con fuerza, es una cosa violenta para que usted se suelte. Entonces, las artimañas son esas obras de Satanás desestabilizadoras. A veces en el ánimo, a veces las circunstancias, a veces uno siente que sale de una y ya el enemigo le está poniendo otra para desestabilizar, para que ya no se pueda levantar. Pero con el poder del Señor y con lo que se aprende, usted puede. Importante, como se ha venido enseñando, no dejar que el aceite se baje, ¿sí? No dejar que usted se quede sin la unción del Señor, ¿sí? Que no quede vacío, porque si queda vacío y tiene el conocimiento, va a orar en lenguas, no pasa nada. Está vacío, pero tiene el conocimiento, va a declarar, no pasa nada, ¿sí? Es buscar la intimidad. Vamos a orar. Gracias, Señor Jesús. Coloco delante de ti a tus hijos, a tus hijas que ponen sus tributos en tu altar. Bendigo la fe de tu pueblo, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Muévete, Señor. Mueve tu poder en medio de nosotros. Venimos a llenarnos con ese aceite fresco, Señor. Acudimos a tu presencia, Señor. Ministra, llena, Señor. Fortalece el hombre interior. Aviva el fuego. Aviva los dones. Aviva los dones del Espíritu que tú has colocado en cada uno. Más discernimiento, más sensibilidad. Declaro destapada toda la obra de las tinieblas. Nos ceñimos con la armadura, Señor, y nos cubrimos con tu sangre, declarando que el enemigo cae y está bajo nuestros pies. Que siga habiendo ese crecimiento espiritual en cada uno de nosotros. Gracias, Señor, por las pruebas, por lo que nos permites enfrentar. Declaramos que toda circunstancia sirve para confirmar tu obra en cada uno de nosotros. Despierta las lenguas espirituales, Señor. Declaramos deshecha toda obra del enemigo. Que brille tu luz, Señor.
tus hijos son invisibles a la obra de Satanás. Oh, Shararamamas. Sharabaramas.